hablar de guarda y custodia es un tema complejo, complicado, porque precisamente estamos hablando de niñas, niños y adolescentes, es decir, menores de 18 años, que dependen todavía de sus progenitores, quienes ejercen la patria potestad. Ya en muchas ocasiones hemos hablado que pues la patria potestad es precisamente todo, es toda esta parte del cúmulo de derechos y obligaciones que se tienen respecto a los hijos. Y al hablar de guarda y custodia, precisamente es cuando se decide cuál de los dos, que independientemente de que ambos tengan la guarda y custodia, pues va a tener o va a detentar esta guarda y custodia de forma provisional o de forma definitiva. Hay dos formas de que se puede ejercer esta guarda y custodia. Recuerden también que al hablar de guarda y custodia, pues son dos conceptos que siempre manejamos juntos, pero que bueno, uno indiscutiblemente va hilado, va relacionado al patrimonio del hijo, al cuidado precisamente si es que llega a tener bienes, administrar incluso, por ejemplo, los recursos que lleguen para su manutención y también al cuidado del niño, es decir, con quién va a vivir esta niña, este niño, este adolescente, con quién va a habitar, porque lo común es que en los matrimonios pues vivan estos hijos en conjunto, donde está una familia constituida normalmente por padre y madre. Ahora lo estamos viendo, realmente estamos en una transformación bien fuerte, bien constante de la forma de ver a la familia, de la forma en que se está constituyendo la familia. Estábamos muy acostumbrados a señalar esta parte de mamá y papá. Ahora ya estamos viendo incluso que desde la primaria o desde muy temprana edad ya están enseñando a los niños o educando que ya las familias pueden ser diferentes, ya pueden ser constituidas por dos madres, por dos padres, que ya pueden ser incluso un papá separado, una mamá separada, o sea, una familia unilateral, bilateral. Ya hay muchos conceptos de familia y esto pues, se tiene que ir adecuando a la realidad social. Cuando se da precisamente esta separación de los progenitores, cuando ya no pueden vivir juntos y ya obviamente se termina una relación de concubinato, de amaciato también pudiera ser, de matrimonio, pues obviamente los hijos tienen que vivir con alguien, tienen que ser cuidados por alguien y es en esta parte donde se decide quién va a detentar esta guarda y custodia. Ahora, ¿quién es o quién decide cuál de los dos progenitores va a tener esta guarda y custodia? Pues la primera opción, incluso lo marca nuestra legislación, por ejemplo, en caso Estado de México, en nuestro artículo 4.228 de nuestro Código Civil, pues precisamente nos establece que los que van a decidir quién va a detentar la guarda y custodia son los progenitores, es decir, de común acuerdo van a decir, sabes que tú te quedas con los niños, tú los cuidas y en segunda opción o segundo caso, si no hay un común acuerdo, pues nos vamos a ir con una decisión jurisdiccional, es decir, un tercero, un juez va a decidir por los progenitores con quién se va a quedar ese niño. Yo reitero mucho esta parte sobre los derechos también de los niños que tienen en los procesos familiares, porque normalmente se deja a última instancia su estabilidad, sus emociones y terminan siendo esta parte de juego para los padres, esta parte de un poco chantaje emocional, de incluso dañar al otro progenitor. Y ahora también, por ejemplo, en el tema relacionado con la violencia, hace rato comentábamos o vi muchos comentarios también relacionados con la violencia vicaria, ¿no? Este nuevo concepto de ver la violencia que se da y bueno, decían también un tema controvertido que también estaría bien discutirlo porque muchos están diciendo, bueno, existe, pero muchos dicen la mayoría es ocasionada por mujeres, otros tanto dicen que no,
pero pues la realidad es que esta violencia vicaria está relacionada con tres partes fundamentales, ¿no? La persona que la genera, la persona, en este caso que es la violentada, pero realmente es esa parte de intersección o de punto entre esta relación, pues son los hijos, porque realmente se utilizan a los hijos para precisamente hacer daño a la pareja con quien se tuvo una relación sentimental, una relación afectiva, donde existe esta unión por ser ambos padres, y se empieza a ocasionar un daño. Es decir, se empieza a amenazar, te voy a quitar a los hijos, no te voy a dar pensión alimentaria, ya no los puedes ver, inician denuncias o juicios falsos. Entonces, toda esta complicación precisamente la vemos relacionada con estos problemas que se suscitan en la guardia y custodia de nuestros niños, niñas y adolescentes. Ahora, pues utilizamos este concepto porque precisamente ya sabemos que la Suprema Corte de Justicia se pronunció respecto a señalar a la niñez y no tanto como un menor de edad, que también es otro tema que se da a discusión, algunos están a favor, otros no, pero pues la realidad es que se está cambiando la perspectiva de cómo ver a los niños, de que ya están siendo sujetos de derechos, que está siendo importante su opinión, que está siendo importante que los visualicemos en los procesos o en los juicios familiares. ¿Cuántas veces nos topamos con que precisamente no se permite la convivencia, y se empieza también otra situación de aleccionamiento con los niños, se empieza precisamente a dañar, a decir, hablar mal del padre, decir, sabes que tu papá no nos da de comer, tu padre me engañó, y precisamente cuando se dan las escuchas de los niños, ¿qué es lo que ocurre? Que después le dicen, es que mi papá engañó a mi mamá, es que mi papá es un irresponsable, o mi mamá, es que mi mamá anda de borracha, es que mi mamá tiene 2 novios, y empieza a explicar una serie de circunstancias que un niño a su edad, pues no debería, primero, de visualizar de esa forma y segundo, hablarlo de esa forma. Entonces, desde ahí nos vamos viendo cómo este daño y este conflicto que se da en la guardia y custodia de niños, pues se centra más que nada en las pretensiones de los progenitores. Y saben también qué es lo más triste, que, bueno, que también como abogados, en nuestra participación a veces también dejamos de lado estos derechos de los niños. A mí recientemente estoy viendo un caso reciente de divorcio y precisamente se le otorga la guardia y custodia a la mamá. Obviamente, como es un proceso de divorcio, no se da como tal, pues todavía un régimen de convivencias, porque bueno, se supone que se puede dialogar entre estas audiencias y se hace una contrapropuesta, pero bueno, la mamá con toda la buena fe permite al progenitor que se lleve al niño unos días de vacaciones. ¿Y qué hace el progenitor? Empieza a amenazar a la mamá, le empieza a hablar por teléfono, le empieza a decir, oye, te estás viendo con tal persona, estás haciendo esto, entonces por eso me quieres dejar, por eso te voy a quitar al niño, sabes que ya me asesoré con mi abogada y mi abogada me dijo que no puedes ver al niño, que no te lo deje y que me lo quede. Y que ya te metí una orden y empiezan a intimidar, empiezan a señalar cosas y lo más triste es esta parte, ¿no? Yo me pongo del otro lado y digo, bueno, ¿qué abogado, qué abogada puede de verdad asesorar de esta forma a un cliente y decirle, ¿sabes qué? No le permitas ver al niño, quítaselo, cuando sabe que ya hay una medida provisional determinada, ¿no? Y lo hacen con todo el dolo y con toda la mala fe de poder decirle al juez en algún momento, ¿sabes qué? Yo tengo al niño, habita conmigo, entonces cambia la medida provisional, cambia la guardia y custodia, porque el niño vive conmigo, porque yo me hago cargo, cuando la realidad es otra, cuando no estaban las situaciones así, cuando las circunstancias no eran de esa forma, y es ahí donde nos empezamos a dar cuenta de todas las problemáticas que van surgiendo respecto a la guardia y custodia de niños, y los problemas que se dan entre los progenitores. Y ahí es donde empezamos a ver, por ejemplo, este tipo de violencia vicaria, ¿no? Donde precisamente se utilizan a los niños para crear un daño emocional a la pareja, para
perjudicar, para incluso tal vez hasta obligar a que regresen con la pareja. Entonces, es una serie de complejidades que van surgiendo y, como les digo, no solo con los clientes, o sea, estas situaciones no solo afectan a las personas, afectan a los niños, afectan también incluso a nosotros como abogados, ¿no? ¿Cuántas veces iniciamos un proceso, por ejemplo, de divorcio y pensamos, pues es el más sencillo del mundo, porque la persona que me está contratando me dijo que no hay problema, que se va a dar el divorcio, que no tiene que ella o él no tiene conflicto, pero ya durante este proceso pues nos damos cuenta que hay personas, hay abogados que también hacen este tipo de circunstancias que, bueno, algunas veces les llaman incluso chicanadas, ¿no? Que lo empiezan a realizar precisamente para cambiar las circunstancias y favorecer o perjudicar, pero les digo, dejamos de lado a los niños, dejamos de ver el contexto en la realidad y solamente vemos la situación de dañar a la otra parte y no nos ponemos a visualizar cómo está precisamente la circunstancia, ¿no? Entonces, estas situaciones son importantes para reflexionar. Digo, es un tema que jurídicamente también nos da para muchas dudas que nos van surgiendo en los diversos procedimientos. ¿Por qué? Porque la guardia de custodia, pues no solamente se da por un juicio autónomo, donde una de las dos partes, pues demanda precisamente la cuestión de pensión alimenticia y la cuestión de guardia y custodia, sino, bueno, también sea derivada de un procedimiento de divorcio, también sea derivada de un juicio de violencia familiar y de muchas circunstancias que van surgiendo en estos procesos. Entonces, es importante que lo vayan a tomar en cuenta. Y bueno, retomando, por ejemplo, la situación de los procesos, retomando qué es importante en estos juicios de guardia y custodia, qué toma en cuenta el juez, cuáles son las pruebas idóneas. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que precisamente se está cambiando esta idea de poder seleccionar al progenitor más idóneo. Lo reitero, cuando no hay un acuerdo de los progenitores, que debería de ser, porque ellos saben más que nada cuál de los dos es el más apto. Ellos saben realmente durante la relación quién se dedicó al hogar, quién estuvo al cuidado de los hijos, quién realmente los lleva a la escuela. ¿Por qué? Porque pues ellos vivieron muchos años juntos. Entonces, si ellos conocen esta realidad, lo más viable es que llegaran a un acuerdo, a una negociación. Sabes que estoy consciente, pero bueno, les reitero, ya con las situaciones emocionales, incluso con la finalidad de no pagar una pensión alimentaria, porque el hecho de que les designen un monto de pensión alimenticia, ya sea en porcentaje o de forma en efectivo, bueno, o de cualquier tipo que se establezca, ellos ya lo ven como un perjuicio, cuando debemos de recordar que es una obligación. Cuando nosotros decidimos tener hijos, pues estamos conscientes que es una persona que va a necesitar de nuestros cuidados, de nuestra atención, de nuestra protección, y obviamente va a necesitar que se le otorgue una pensión alimenticia para su subsistencia. ¿Y por qué cuando estábamos en conjunto con una familia lo dábamos sin problema? Y cuando esta separación ya todo lo empezamos a ver como no puedo, no tengo, no es justo, se lo va a gastar con otra persona, es demasiado. Y la realidad es que, les digo, dejamos de lado estos derechos de los niños, aun y cuando los conocemos como progenitores. Entonces, cuando no existe este acuerdo, que es lo más común, pues el juez va a decidir. ¿Y qué va a tomar en cuenta el juez? ¿Qué es lo que nosotros también debemos aportar en un juicio? Yo siempre afirmo mucho que no es tanto enfocarnos a hablar mal del otro progenitor, a decir, como ya lo dije desde un inicio, es que es adúltera o es alcohólica, no cuida al niño, si no es cierto. O sea, tampoco es viable hablar y decir hechos falsos que no podemos acreditar. ¿Qué caso va a tener que nosotros le contemos una historia al juez telenovelesca donde le digamos que, pues, que es el peor padre o es la peor madre, si no vamos a tener forma de acreditarlo? Además, sabemos que se realizan o se deben de ofrecer también pruebas o dictámenes periciales para analizar precisamente ambos progenitores. Entonces, ¿qué circunstancias
pues se recomienda en este tipo de juicios, en este tipo de controversias, pues precisamente decirle al juez, ¿sabes qué? Yo soy el progenitor o la progenitora más idónea para cuidar a mi hijo. ¿Por qué? Porque yo he estado al cuidado por tanto tiempo, porque yo me hago cargo de estas actividades, porque le doy mayor estabilidad, porque yo sí voy a permitir un régimen de convivencias, porque yo permito que conviva con su familia extensa, porque yo lo procuro, porque yo lo atiendo médicamente, porque va a actividades extracurriculares, etcétera. Porque si no terminamos en un rollo de mentiras, en un rollo de situaciones que ni podemos acreditar, y a fin de cuentas, también si estamos aleccionando a los niños, pues también los jueces lo empiezan a percibir. Creo que una parte fundamental cuando hay una interferencia o alienación parental, lo que se le llama así, pues los jueces también lo perciben. Cuando el niño empieza a hablar situaciones que no son propias de su edad, cuando empiezan a tener odios injustificados con su progenitor, es ahí donde el juez pues está en alerta, ¿no? Y tampoco es viable. Entonces, de verdad, tomen en cuenta estas circunstancias y enfóquense a acreditar que van a darle un buen nivel de vida a estos niños, a sus hijos. Y hablar de buen nivel de vida, también entramos a otro concepto, no es lo económico. Ya hay bastante jurisprudencia relativo a eso, que no quiere decir que un progenitor tenga más recursos económicos y el otro menos, o el que tenga una mansión y el otro un departamento, para que se le dé esta guardia y custodia a la persona que tenga mayor recurso económico, sino indiscutiblemente es un conjunto de elementos que debe de considerar el juez. ¿Qué elementos debe de considerar? Precisamente estos dictámenes periciales. Recuerden que en materia de niños, niñas y adolescentes, pues se debe de analizar psicológicamente también cuál es el progenitor más apto, más idóneo. La escucha de los niños. Los jueces también escuchan a los niños y ahora me podrán preguntar, decir, bueno, ¿y cuándo es lo correcto para que escuchen a los niños? No hay una edad determinada para que digan, ya, esta edad se debe de escuchar o es forzoso, a esta edad no, pero digamos que el eje rector es que se den a entender, que puedan platicar, que los niños se puedan expresar. Y bueno, normalmente cuando ya empiezan a expresarse mucho es desde los 3, 4 años que ya los niños entienden. Incluso hay niños más pequeños que ya hablan y te cuentan todo y te platican. Entonces ya están aptos para que el juez los pueda escuchar y pueda saber su opinión, pueda saber con quién progenitor se sienten más a gusto. Y a veces los niños, bien dice el dicho, los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Entonces, los niños, por más que los aleccionen, por más que los llenen de odio, va a haber algún momento que van a decir la realidad. Porque en los juzgados o en las demandas, cuando ya nos presentamos, pues somos los mejores papás del mundo. No es que yo soy la mejor porque le dedico muchas horas al niño, porque juego con él, porque estoy atenta, porque, o sea, nunca le grito, o sea, somos perfectos. Y el otro progenitor es el malo de la historia. No, y él sí, no los ve, no los atiende, es un patán, mil cosas. Cuando les digo, muchas veces los niños terminan diciendo la verdad. Entonces, el juez va a valorar estas circunstancias, va a valorar los hechos que se le estén presentando, el conjunto de probanzas que se ofrezcan, entre ellas las periciales, testimoniales, dictámenes también de trabajo social, la escucha de los niños. Ahora, por ejemplo, también en nuestra legislación hay dos puntos muy controvertidos. Uno relacionado con el que los niños menores de 12 años deberán de estar al cuidado de la madre preponderantemente. ¿Por qué? Pues precisamente porque nosotros traemos muy arraigado ideológicamente, socialmente, que los niños o que la madre, la mujer era la más apta, la más idónea para cuidarlos, porque anteriormente la mayoría de las mujeres se dedicaban exclusivamente al hogar y eso es histórico y es social y es real. Pero bueno, ahora está cambiando esta circunstancia, ahora ya muchas mujeres también salen a laborar, desarrollan actividades profesionales y también la realidad es que muchos hombres
se están cuidando, se están quedando al cuidado de los hijos. Entonces está cambiando este contexto. La propia Suprema Corte también ya se pronunció sobre este artículo que es inconstitucional y que no nada más en el Estado de México, sino en muchas entidades está de esta forma. Y otro punto que también solemos decir mucho, que los niños mayores de 12 años, pues van a decidir con qué progenitores se van a quedar. Y esto también es erróneo. Mucha gente lo pregunta. Dicen, es que sabes que mi hijo tiene 12, 13, 14 años, o sea, es adolescente, y él ya decidió que se quiere quedar conmigo. Sí, o sea, la legislación lo establece de esa forma, que puede decidir bajo su perspectiva, pero la realidad es que la propia ley también dice que se tiene que valorar en su conjunto todas las circunstancias, en particular todos los hechos, todas las pruebas periciales, los testimonios, todo lo que se haya ofrecido como medio probatorio, precisamente para tomar esa decisión. O sea, no porque un adolescente diga, yo me quiero quedar con mi papá, pero si el juez se percata que se quiere quedar a lo mejor con la mamá o con el papá porque uno de los dos le da mayor libertad o no lo regaña, o falta cuando quiera a la escuela, o se va de fiesta, pues el juez puede decir, bueno, tengo argumentos para que no sea así conforme a la opinión del adolescente. Entonces, veamos cómo son una serie de circunstancias que se tienen que evaluar en esta situación de determinar cuál de los dos progenitores va a detentar la parte indispensable, entender que los procesos de guarda y custodia, precisamente lo que se busca o lo que en todo juicio o proceso jurisdiccional el juez va a buscar llegar a la verdad, a la realidad histórica de los hechos, a lo que de verdad acontece, y se nos da mucho esta parte que decimos, con tal de tener la guardia y custodia de mi hijo y que no de pensión alimenticia o muchas circunstancias que ya hablamos de daño, de situaciones egoístas de parte de los adultos, ¿no? Empezamos precisamente estas estrategias, estos juicios, estos hechos, estas situaciones que a veces incluso son falsas, con tal de que el juez nos dé la razón. Sin embargo, pues obviamente durante el procedimiento, como yo les decía, los niños, por mucho que los alecciones, va a haber un momento que van a decir la verdad, los peritajes, muchas circunstancias donde de verdad va a ser la realidad, el contexto. Entonces, precisamente yo siempre, cuando llega un cliente y me dice, ¿sabes qué? Quiero detentar la guardia y custodia, pues sí debemos de preguntarles y de hacerlos conscientes, oye, pero ¿de verdad tienes el tiempo de calidad? ¿De verdad tú puedes hacerte cargo de sus cuidados, de sus actividades, de su atención médica? ¿De verdad vas a jugar con él? ¿De verdad vas a hacer tarea con él? ¿De verdad le vas a dar de comer en sus horas? Y realmente también es hacerlos un poco entrar en ese contexto, en que no por querer dañar a la otra parte, pues vamos a dejar de lado esto. Y pues lo que yo les decía, ¿no? ¿Cómo es posible que llegue un abogado que también, o sea, no asesoremos tampoco mal a la gente? ¿Cómo es posible que si ya nos están informando, ya estamos viendo un acuerdo, una determinación donde ya el juez se pronunció, donde hay una medida provisional de guarda y custodia, nosotros mandamos a los clientes a hacer cosas que no están bien, a decirle, quítale al niño, impide que lo vea, no, pues miente ante el juez y di que tú lo tienes? O sea, todas estas circunstancias tienen consecuencias también legales. O sea, recuerden que también no nada más es de ir a falsear hechos, también tienen consecuencias en ámbito penal. También ahorita ya estamos viendo la cuestión de que también es violencia familiar, de que también es violencia vicaria contra las mujeres, contra los niños. Y bueno, es otro tema, ¿no? Dicen, ¿por qué contra las mujeres? No, o sea, sabemos que, y estamos conscientes los que llevamos procesos familiares, que también las mujeres pueden mentir, que también se da esta circunstancia, y más en el régimen de convivencias, porque lo que decíamos, ¿no? Normalmente a quien se le decreta la guardia y custodia se cree dueño del hijo. Dice, ¿sabes qué? Pues tú no lo puedes ver, tú no puedes participar, tú nada más lo tienes que ver 1 hora a la semana, y no somos conscientes que no ese es el contexto. Si bien se regula de alguna forma acorde a los tiempos de los niños, tampoco podemos limitar la paternidad ni la maternidad. Entonces, un conflicto que deriva de esta guardia y custodia es precisamente eso, que quien tiene la guardia y custodia impide las convivencias o no las hacen correctamente, o luego que se los llevan a otro estado,
o sea, son muchas problemáticas que van surgiendo, pero la realidad es que siempre cada caso es distinto y la gente que nos escucha o que está pasando por una circunstancia similar, sí debemos de decirles que se deben de acercar a un profesional y deben de pedir la opinión respecto a su situación, porque todas son distintas. Hay veces que traen una guardia y custodia provisional que se quedó en el limbo, hay veces que esa guardia y custodia provisional ya dejó pues de ser válida, ya no, porque ya concluyó un proceso, o hay muchas circunstancias específicas, o a veces incluso permiten que se los lleven a otro estado en un convenio y resulta que lo quieren manejar como sustracción. Entonces, muchas situaciones que se dan, muchas problemáticas que surgen en torno a esta situación de la guardia y custodia de los niños, al régimen de convivencias, pero bueno, aquí tratamos de hablarlo de forma general para que entiendan en qué consiste, pero lo ideal siempre es resolverlo. Cuando no se puede llegar a una mediación, no se puede llegar a un convenio, pues no hay de otra, o sea, la gente sí debe de comprender, no hay de otra más que iniciar un proceso judicial en materia familiar, no hay otra situación. Obviamente, dependiendo de la situación, pues se verá cómo o la vía procesal o la forma en que se va a resolver, pero es el camino ideal, o sea, no hay otra forma. Sí, incluso lo hablamos la sesión pasada respecto a este tema y hablábamos dos elementos importantes. Excelente comunicación entre los progenitores, tomar en cuenta que las actividades tanto escolares como educativas, como de esparcimiento del niño, o sea, todo el entorno en que se desarrolla el niño, los domicilios de ambos progenitores deben de ser cercanos. Porque si uno me dice, yo vivo en el Estado de México y otro al sur de la Ciudad de México, uno en Puebla y uno en Tlaxcala, obviamente no se puede dar una guardia y custodia compartida porque no pueden traer al niño de un lado a otro y eso lo tiene que constatar el juez. Además, también deben de considerar que no hay pago de pensión alimenticia, sino que cada uno en el tiempo o los días que se acuerde que lo tengan por cierta temporalidad, se va a hacer cargo de esa manutención o de los gastos que necesite el niño. Claro que a lo mejor se puede perfeccionar el acuerdo estableciendo, no sé, los gastos escolares que se originen anualmente, pues los pagamos a la mitad, no sé, ahí se puede perfeccionar, pero sí deben de entender esos 3 puntos que son indispensables para una guardia y custodia compartida, pero principalmente la comunicación, que no debe de haber conflicto de ningún tipo.